Bueno, el nombre de mi artículo es Cumplimiento de las guías de práctica clínica GPC, manejo de la infección por dengue en adultos. Como sabemos, pues el dengue es una enfermedad vírica transmitida por un mosquito y es de más rápida propagación y más extendida geográficamente en el mundo, con una cifra estimada entre 3.900 millones de personas en 128 países que actualmente corren el riesgo de contraer el dengue, según informa la OMS. El dengue es endémico y en el sudeste asiático, la India, el Caribe, América Central y el Sur y África, con más de 50 millones de nuevos casos anuales. En este caso, en Malasia, durante el periodo de 2002 a 2010, la tasa de incidencia de dengue fue de 125 casos por cada 100.000 habitantes, observándose una tendencia al aumento del número anual de casos de dengue notificados durante el mismo periodo. Bueno, en este caso entonces el artículo habla de las guías de práctica clínica que se dan en Malasia por el dengue, que se han elaborado para proporcionar una orientación basada en la evidencia hacia el tratamiento que le brinda el personal de salud. En este caso, todo este tratamiento se quiere dar es debido a las infecciones que puede estar generando el dengue. El uso de estas directrices es esencial para garantizar que sus recomendaciones se pongan en práctica. Sin embargo, aún se desconoce la adherencia a estas guías para el manejo del dengue por parte de todos los profesionales de la salud. Bueno, por lo tanto, el objetivo de este artículo fue evaluar la proporción entre los proveedores de atención médica, o sea, todo el personal de salud, médicos, enfermeras, que sí se adhieren a estas guías, a estas prácticas como tal. Entonces el estudio se realizó con un corte retrospectivo de los casos de dengue registrados entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2015 en hospitales públicos y clínicas de salud en Selangor, Putrajaya y Kuala Lumpur. La adhesión a las recomendaciones de la GPS se registró mediante la revisión de las notas de los casos de los pacientes que tenían dengue. La proporción global del cumplimiento de los componentes clínicos de la recomendación fue de 7.1 a 100% frente a 7.7 a 73.8 en la elaboración de la historia clínica. Eso con un 6.7 a 100% frente al 12.3 a 60% en la exploración física y el 18.4 a 100% frente a 23.1 a 83.2 en la evaluación de los signos de alarma. El 0.6 a 100% frente a 12.3 a 87.7% en la evaluación del estado hemodinámico y el 60.0 a 100% frente al 27.7 a 40% en el diagnóstico, 46.6 a 80% frente a 52.3% en la notificación de casos, 73.2 a 100% frente a 89.2 a 96.9% en la realización de pruebas de laboratorio específicas y 7.9 a 100% frente al 21.5% en la monitorización para los pacientes ambulatorios frente a las hospitalizaciones respectivamente. Bueno, la falta de detención de los casos de dengue con posibles signos de deterioro, o sea, señales de alerta, pueden conducir a un mayor riesgo de mortalidad por dengue. Varios estudios han demostrado que la detección precoz de los signos de alerta y el manejo adecuado con los líquidos contribuyen a la buena evolución de los pacientes. Entonces, allí el objetivo de la guía práctica clínica, la GPC, manejo de la infección por dengue en adultos, es ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones basadas en la evidencia y en el manejo de la infección por dengue en adultos, mejorando el reconocimiento y el diagnóstico de los casos de dengue y proporcionando una atención adecuada para reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Los materiales y los métodos que se usaron fue una población objetivo y un muestreo. Entonces se realizó un estudio de corte retrospectivo sobre los casos de dengue registrados desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de junio de 2015. En este registro
de dengue, el Ministerio de teniendo los datos como tal del Ministerio de Salud de Malasia. El tamaño de la muestra calculado fue de 377 casos mayores de 12 años, ¿sí? Y en este caso, pues, estos datos de estos pacientes se tenían como tal y se creía que al menos el 50% de los médicos se adhirieran a manejar las guías prácticas, la GPC. Y el efecto se diseñó de 1.0. Se realizó un muestreo aleatorio proporcional de los pacientes con dengue registrados y tratados en hospitales públicos y clínicas de salud. Bueno, solo se incluyeron de este estudio los pacientes de mayores de 12 años, como ya lo había mencionado, y se revisaron todas las historias clínicas. Las notas de los pacientes se evaluaron basándose en las recomendaciones de la guía de gestión de la infección por dengue en adultos según el Ministerio de Sanidad. Bueno, allí se dieron unos resultados y una discusión y las características de los pacientes. Entonces, de los 377 casos elegibles para el estudio, solo se incluyeron 326 casos. Un total de 51 casos fueron excluidos debido a que tenían menos de 12 años. A los casos que no estaban entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de junio de 2015, y a los registrados que faltaban. De los 326 casos incluidos en el estudio, un total de 261 casos, o sea el 80%, procedían de hospitales y el 65% y los 65 pacientes, o sea el 20%, de centros ambulatorios venían. Entonces, un total de 196 casos para un 60.1% que eran hombres y 130 casos que equivale a un 39.9% eran mujeres. La mediana de edad de los pacientes fue de 26 años y solo el 2.8, o sea 9 casos tenían más de 65 años. Hubo 14 casos, un 4.3%, con antecedentes de dengue y 5 casos de 1.2% eran mujeres embarazadas. La duración media de la estancia en el hospital fue de 2 días. Sin embargo, la duración máxima de la estancia fue de 40 días. Se encontraron comorbilidades subyacentes en 25 casos, que equivale a un 7.7%, de los cuales 5.2%, o sea 17 pacientes con diabetes mellitus, 1.5%, o sea 5 pacientes con hipertensión, y el 0.3%, o sea un paciente con cardiopatía isquémica, y un 0.6%, o sea 2 pacientes con obesidad mórbida. El 53.7% de los casos tuvieron como primer lugar de consulta el centro de salud, y el 46.3% del servicio de urgencias como primer lugar de consulta para la infección por dengue. Aquí podemos concluir que, pues como resumen de este estudio, se demostró que la adherencia de los proveedores de servicios de salud a las GPS sobre el dengue varía ampliamente según la documentación. La afirmación general sobre la adherencia es imposible, con una mezcla de alta y baja adherencia en ciertas partes de la GPS, estas guías como tal. Sin embargo, se observaron buenos resultados clínicos con la proporción actual de adherencia. Bueno, este estudio sugiere varias recomendaciones. Es necesario concientizar a los profesionales sanitarios de todos los entornos sanitarios sobre la importancia de la documentación completa de los historiales, o sea, registrar absolutamente todo, ya que la menor proporción de adherencia puede deberse a una documentación deficiente de los historiales médicos por parte del personal sanitario. Se podría utilizar una hoja de registro como tal y seguimiento del dengue completa y estándar para facilitar el cumplimiento de las directrices en todos los entornos. En el futuro se podrán realizar más estudios sobre la calidad, como una evaluación prospectiva y una auditoría clínica, para determinar la verdadera proporción de cumplimiento entre los profesionales sanitarios de este país. También se demostró que las tendencias de adherencia son mayores en el ámbito hospitalario que en el ambulatorio. La adherencia a esta GPC sobre el dengue varía ampliamente, observándose en general buenos resultados clínicos, y por lo tanto el objetivo de este estudio pues era evaluar el cumplimiento como tal que el personal de salud le brinda a estas GPC entre los escenarios clínicos.